Un puerto es a una economía lo que una plaza es a uno de esos pueblos del interior que mantienen vivas sus tradiciones. En la plaza convergen la escuela, la municipalidad y generalmente una parroquia. Y en el puerto se encuentra el comercio exterior, con sus despachantes de aduana, sus camiones, los contenedores, las grúas y los barcos. Así como las plazas son el punto de referencia de una comunidad y el primer vestigio de la identidad de ese pueblo, el puerto representa lo mismo para la economía de una ciudad, y en el caso de Buenos Aires, para el comercio exterior de la Argentina. Este puerto, con más de 100 años de historia, es el único del país que es administrado por el Estado Nacional, y durante las últimas décadas fue el único bypass de las exportaciones e importaciones en contenedores del país. Pero así como aquellos pueblos con vocación de crecimiento sumaron nuevos y más modernos espacios para la vida social, la economía internacional también forzó el surgimiento de nuevos puertos como alternativa a Buenos Aires, que pasó de operar el 100% de las cargas del país hace 30 años a poco menos del 45% en la actualidad. A principios de los 90, el Estado argentino decidió concesionar las operaciones de sus muelles, pero luego no supo cómo hacer para mantener su preeminencia frente a fuertes competidores, tanto locales como internacionales. La principal plaza del comercio exterior argentino está en crisis terminal, y solo le agregan respiradores en lugar de practicarle los trasplantes necesarios. Bienvenidos a Lackaut Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lackaut Trade Talks es un podcast de Lackaut. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lackaut.com.ar. Estos son los temas de hoy. Nuevo proceso de aprobación de CIRA. Más pagos en moneda local para el COMEX, ahora con Uruguay. Además, se eliminan derechos de exportación para economías regionales. DHL dedica un avión al comercio express con Estados Unidos. Y por último, prorrogan el arancel cero a la importación de partes de motos. Nuevo proceso de aprobación de CIRA. El Ministerio de Economía implementó un nuevo proceso de aprobación de solicitudes en el marco del sistema de importaciones de la República Argentina. Según indicaron desde el gobierno, el beneficio abarca más de 7.400 pymes que tenían autorizaciones pendientes de aprobación. El gobierno puntualizó que desde octubre del año pasado hasta agosto de este año se autorizaron importaciones por casi 7.000 millones de dólares, que representan más de 172.000 solicitudes CIRA y que beneficiaron a 21.600 empresas. A partir de la nueva medida, el universo alcanzará un monto de importaciones por 700 millones de dólares, que componen principalmente solicitudes de compra de bienes intermedios por casi 475 millones de dólares, piezas y repuestos por 175 millones y bienes de consumo por 68 millones de dólares. Las micro, pequeñas y medianas empresas son las beneficiarias y conforman la columna vertebral del sistema productivo argentino, ya que representan el 99% del tejido empresarial y generan el 70% del empleo formal. Además, el sector aporta el 45% del PBI, el 50% de las ventas, más del 30% del valor agregado y casi el 65% del empleo privado registrado. Siguiente noticia Lackaut. Más pagos en moneda local para el COMEX, ahora con Uruguay. El presidente del Banco Central, Miguel Pelle, y su par de Uruguay, Diego Labat, firmaron el nuevo reglamento operativo del sistema de pagos en moneda local, que permitirá hacer pagos de bienes y servicios tanto en pesos uruguayos como en pesos argentinos. La ampliación del sistema entre ambos países habilita cursar pagos de operaciones de comercio exterior, tanto en bienes como en servicios, pero exceptúa a los servicios financieros. Según Pelle, el sistema fomenta una reducción de los costos de transacción y además
permite acceder a un tipo de cambio más competitivo, representativo del mercado mayorista, independientemente del volumen de la transacción, y así evitar el spread del tipo de cambio por utilizar la moneda de un tercer país, en este caso el dólar. Por su parte, Labat remarcó que este compromiso se apoya en la idea de que la reducción de los costos de transacción para comerciar en monedas locales representa un estímulo para operaciones del comercio exterior. Fue un proceso largo, pero finalmente logramos llegar a este acuerdo que va a ser operativo al sistema, señaló Labat. Luego agregó que el principal cambio que tiene es que ahora estamos incluyendo pagos por servicios, salvo financieros. El otro cambio importante es la moneda de la factura. Las empresas uruguayas o argentinas podrán facturar en pesos uruguayos o argentinos indistintamente. Siguiente noticia Lackaut. Eliminan derechos de exportación para economías regionales. El gobierno eliminó las retenciones para economías regionales con efecto retroactivo al 1 de septiembre. La medida se encuentra plasmada en el decreto 462 y alcanza, entre otros productos, al maní, el arroz, la industria forestal y el vino. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, el costo fiscal de la medida ronda los 190 millones de dólares. El ministro de Economía, Sergio Massa, señaló que la decisión apunta a estimular la producción y exportación de las economías regionales que incluyan agregado de valor industrial, y citó como ejemplo al vino, al mosto, el arroz, el tabaco, la producción forestal y la cáscara de citrus. Todos los productos que tienen un proceso de industrialización para las exportaciones van a tener retenciones cero a los efectos de aumentar nuestras exportaciones con valor agregado, señaló el ministro. Junto con la mejora de los ingresos para los productores, la eliminación de los derechos también busca promover exportaciones de cadenas productivas con fuerte arraigo territorial y alto potencial de generación de empleo. Se beneficiarán entonces bienes tales como las cáscaras de cítricos, los jugos, las esencias cítricas, el sábalo, el jugo de uva, el vino, el arroz sin cáscara parbolizado o procesado, el arroz descarrillado, extracto de roble y de quebracho, papa, maní sin cáscara y aceite de maní. Por otro lado, se mantendrán derechos de exportación del 3% para el arroz con cáscara parbolizado y el arroz con cáscara común, un 2% para el arroz partido y 4 y 3% respectivamente para el maní con cáscara y el pellet de maní. Del mismo modo, el tabaco sin procesar pagará 5%, mientras que la leña abonará 4% y distintas maderas en bruto un 3%. Siguiente noticia Lackaut. DHL dedica un avión al comercio express con Estados Unidos. El operador logístico especializado en entregas rápidas y paquetes, DHL Express, lanzó un vuelo directo entre la Argentina y los Estados Unidos con la particularidad de que despliega para este mercado un avión propio. De acuerdo con la compañía, el objetivo es ampliar la huella de servicios para la carga regional, mejorar los tránsitos y ayudar a las pymes a exportar de manera más sencilla y ágil. El servicio operado por DHL Aeroexpreso, la aerolínea de la compañía, volará prácticamente todos los días con 6 servicios semanales en una ruta que tiene la siguiente rotación: Miami, Buenos Aires, Santiago y Miami. La capacidad de carga de los Boeing 767-300 que se desplegarán es de 52 toneladas de carga útil estructural por vuelo y representa un adicional de más de 950 toneladas de carga por semana que se suma a lo ya movido por DHL. Los embarques permiten despachar envíos de hasta 3.000 kilos y 1.000 kilos por pieza, y en 24 horas arriban a los distintos destinos de la región. El señuelo comercial que ofrece la compañía es la mejora en los tiempos de entrega. De acuerdo con la logística proyectada, el 100% de los envíos desde la Argentina podrán despacharse como máximo al día siguiente del pick-up. Biotecnología, vinos y productos que requieren mantener una cadena de frío serán parte de los bienes beneficiados con esta alternativa, lo que reducirá la dependencia de la bodega comercial de los vuelos regulares de pasajeros. Siguiente noticia Lackaut. Prorrogan el arancel cero a la importación de partes de motos. En 2019, el gobierno de Mauricio Macri dispuso que la importación de motos desarmadas que realizaran las fábricas dedicadas a su ensamble, con la integración además de partes locales, gozaran de una alícuota del 0% en los derechos de importación extrazona. Aquel decreto 81/19
apuntaba a consolidar la fabricación nacional, promoviendo el armado de las motos con partes importadas y otras producidas en el país. El beneficio vencía en diciembre de este año y el gobierno actual decidió extenderlo por 5 años más a través del dictado del Decreto 460 para continuar así estimulando la inversión y el empleo en la industria de motos y motopartes. El contexto económico global marca una tendencia irreversible donde hay una especialización en la producción de ciertos bienes imbatible en competitividad en determinados mercados. Y como las cadenas globales de valor ya incorporaron hace tiempo estos conceptos, los productos terminados son hechos en el mundo, por la multiplicidad de naciones que están presentes en cada parte y pieza de un determinado producto. Es por eso que un bien 100% industria nacional es cada vez menos factible. Eso no quita que una inversión en una línea de montaje no se considere industria. Debate ideológico al margen, las motos de todo el mundo llegan a los mercados tal y como se las compran en la Argentina. Es decir, partes de todos los países se ensamblan y luego se comercializan. Para gozar del arancel cero a la importación de partes, el valor agregado nacional mínimo que deberán tener las motos será del 10% en 2024 y ascenderá progresivamente hasta el 14% en 2028. Ahora sí, vamos con el tema de este episodio. En una de sus últimas resoluciones en materia del puerto de Buenos Aires, el Ministerio de Transporte decidió ratificar los términos del Decreto 299, que establecía un diseño de 2 terminales para la próxima licitación del puerto y extendió por 3 años las concesiones de Terminales Río de la Plata, del grupo DP World, y Terminal 4 del grupo Maersk a través de la empresa APM Terminals. Hasta que se sustancien las 2 nuevas concesiones, se previó una transición que incluye desde la salida de operaciones de Baxa, concesionaria de la Terminal 5, la cesión de sus terrenos a Terminal 4 y la absorción de sus trabajadores por parte de las 2 empresas que continúan en actividad. La Administración General de Puertos le sugirió al Ministerio de Transporte que la fisionomía necesaria en la nueva licitación debería ser de 2 terminales por un plazo de al menos 10 años. Una terminal sería para un operador portuario no vinculado a una naviera, mientras que la otra permitiría la integración. Para llegar a tal conclusión, la AGP consultó a varios expertos, entre ellos Ricardo Sánchez, quien se desempeñaba al momento de realizar el informe como jefe de la división CEPAL especializada en infraestructura, con especial énfasis en puertos. Lo localizamos en el aeropuerto de Los Ángeles, en un viaje de trabajo al principal complejo portuario del continente, Los Ángeles Long Beach, y le pedimos su análisis para la CAUT Trade Talks. A mi juicio es altamente relevante, siempre lo ha sido, lo sigue siendo, y cada vez es más relevante que de una buena vez se resuelva la situación de la principal conexión logística que tiene el país en materia de contenedores, lo cual es indiscutiblemente una condición elemental, inicial, básica, digamos, para el desarrollo. Esto se tiene que resolver, si no, no puede haber política de exportaciones, no puede haber política industrial, no puede haber política de logística, si no sabe qué es lo que está pasando con las cargas que llegan por contenedores al país a través del puerto que reúne casi el 90% de esas cargas, ¿no? Sánchez es una voz por demás autorizada tras más de 30 años de análisis de la evolución de los puertos latinoamericanos. Hoy se desempeña en la Escuela de Administración de la Universidad de los Andes en Colombia, donde es co-chair de la CUNY Professional Chair in Logistics. Le consultamos qué es lo más positivo de esta decisión. Lo más positivo es que se facilita, se permite satisfacer una condición elemental que es la de la continuidad del servicio. El servicio portuario, el puerto no puede parar nunca. El puerto no puede, no debe parar. Eso me parece fundamental. Y por lo tanto, una resolución que te da esa certeza mínima que significa los 3 más 3 años, te da ese horizonte de asegurar que al menos 3 más 3
el servicio no se para. Transporte aceptó la recomendación del AGP de extender las concesiones como condición de una transición que incluye estos 3 años de prórroga hasta el 31 de mayo de 2027. Sánchez, a su vez, destacó las mejoras realizadas por la AGP en la vía navegable para eliminar la congestión que en logística equivale a tiempos muertos y por ende a costos más altos. A su vez, el también miembro de la prestigiosa agrupación de economistas portuarios porteconomics.eu ponderó la decisión de que la transición asegure la continuidad de los trabajadores de la terminal con contrato fenecido. Otra cosa rescatable es la tranquilidad, la seguridad que se le ha dado al sector laboral. Este es un tema que yo a veces en Argentina escucho como un problema grave, como un problema serio, como un problema, como si los trabajadores fueran un problema y como si la situación de los trabajadores en ese país, en la Argentina, sean un problema en especial, digamos. Y te quiero recordar que la situación de los trabajadores portuarios se ha convertido en un problema en muchísimos puertos del mundo, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo Canadá. Han resultado ser un verdadero problema, ¿no? Allá, especialmente en la costa oeste. Entonces, lo que apunte a darle esa tranquilidad a los trabajadores y evite problemas, me parece positivo. Por supuesto hay que medir el costo versus el beneficio, ¿sí? El beneficio es esa tranquilidad. El costo, claro, es algo que hay que resolver, pero es algo que se puede resolver en el diálogo. Cuando se rompe el diálogo es el problema, y eso lo hemos visto durante 1 año y medio en los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos y de Canadá, que al fin y al cabo le han terminado trayendo un impacto al país enorme, muy, muy importante. Sánchez se refiere a lo que duró una negociación salarial entre los trabajadores portuarios y las empresas en aquellos países, donde se dio algo similar al trabajo a reglamento, nada menos que durante más de 1 año. La extensión del contrato prevé que TRP, a través de las empresas de servicios portuarios con las que opera, absorberá el 40% de la planta de trabajadores de Baxa, mientras que Terminal 4 lo hará con el 60% restante y anexará parte de la superficie que estaba afectada a Terminal 5. Entre ambos operadores deberán resolver la situación de una nómina de 418 empleados de planta de Baxa y 130 empleados de empresas que prestaban servicios a la terminal extinta. Es decir, casi 550 trabajadores bajo convenio y fuera de convenio, que de acuerdo con los sueldos presentados en el expediente implican una erogación bruta mensual de más de 267 millones de pesos o unos $735.000. Los salarios de Baxa promediaban entre los 300.000 y los 600.000 pesos. Si bien la compañía debe indemnizarlos a todos, es probable que no todos continúen trabajando, ya que varios están próximos a jubilarse. Sánchez destacó también los aspectos menos positivos o hasta negativos de la decisión, entre ellos que se perdió demasiado tiempo. Y esto se ha tardado demasiado. Entre los 4 años que se estuvo discutiendo antes, ¿no? De si una terminal, 2 terminales, 3 terminales, y al final no pasó nada. Y estos nuevos 4 años en los cuales, más allá de haber estado la pandemia de por medio y todas las dificultades que eso trajo, pero otra vez es demasiado tiempo para resolver algo. Ahora, ¿qué es importante? Que se resolvió, o por lo menos que se tomó una decisión. Entonces, 3 más 3 está bien, da cierta certeza, pero tiene un gran problema y por eso lo pongo en el punto de lo menos positivo, que es que esto es demasiado poco tiempo para resolver una demanda enorme que tiene el Puerto de Buenos Aires, que es de inversiones. Las inversiones portuarias, 6 años no alcanza, y 6 años, que parece mucho, en términos portuarios es nada, y por lo tanto prolonga la incertidumbre. Por último, puntualizó cuál es el principal aprendizaje que se desprende de esta situación. Lo importante no es cómo discuten, cómo se pelean los políticos por tomar esta o aquella posición. Lo importante es cómo resolver esto en un consenso que es estratégico para el país. Resolver la situación de los puertos y de las vías navegables o de los principales accesos del comercio internacional del país a esos puntos de conexión nacional e internacional que son los puertos, me parece que eso es lo más importante. Y en eso quiero ser muy enfático, Emiliano, quiero ser muy enfático. Esta es una cuestión de Estado. No podemos seguir pensando esto en términos de lo que dura un gobierno y sus funcionarios
y que cuando cambia ese gobierno, cambian esos funcionarios, cambia el signo partidario o el signo ideológico, otra vez se comienza de cero y las resoluciones importantes no se toman. Creo que eso es lo que el país en materia de logística portuaria, logística marítima, internacional, no puede seguir adelante, no puede resistir esa situación. Recordemos un poco el contexto. A semanas de dejar el gobierno, la administración Macri lanzó una licitación de una terminal única para el Puerto de Buenos Aires sin el consenso de los actores. Al asumir la actual administración, se dio de baja aquel concurso y se prorrogaron las concesiones hasta mayo de 2024 y ahora, a meses de terminar el gobierno, se prorrogan por 3 años más. ¿Qué garantía hay de que un nuevo signo político no dé marcha atrás con esta decisión? El experto brindó un ejemplo simple de cómo los puertos son políticas de Estado en otros países de la región, como en Colombia, proyecto en el que participó. Se estableció en el gobierno del presidente Duque, el gobierno anterior al actual, gobierno de un signo político ideológico completamente diferente al actual, se estableció un marco de política y se hizo un trabajo importante de mucho tiempo, convocando a universidades, a entidades internacionales, a los mejores expertos del país, para proponer una nueva política. Esa política se terminó de diseñar y se terminó de planear al final del gobierno anterior. Y el actual gobierno, que es de un signo ideológico completamente diferente al anterior, tomó esa propuesta y la llevó adelante. Y la estableció como política pública, y la estableció como política de Estado. Eso es una cabal demostración de que este tema de los puertos y de la logística marítima internacional es un tema de Estado que debe ser tratado de esa forma. La experiencia de Colombia, insisto, es una experiencia que la Argentina debe tomar hoy sin demorar más frente a un posible cambio de gobierno próximo, decir, este es el plan, estos son los lineamientos y viene un gobierno y no tira todo al diablo, no tira toda la basura, lo mantiene, lo establece, le fija los plazos y se compromete a llevarlo adelante. El master plan del AGP incluye 10 años de concesión a nuevos operadores de 2 terminales. En la transición estableció además un aumento del 100% de la tasa a las cargas que cobran las terminales a los importadores y exportadores y giran en su totalidad a la AGP. Recordamos que el monto es de $4 por tonelada y que la exportación está bonificada en un 50%. Ahora el valor ascendería a $8 por tonelada y a $1,50 para el tráfico de removido, es decir, para el cabotaje. Fuentes consultadas estimaron que es probable que el AGP no avance en la aplicación efectiva del aumento, al menos antes de fines de año. Y junto con la absorción del personal, el acuerdo de adecuación del contrato de ambas terminales introduce otro punto clave. Las tarifas máximas se van a suspender a partir del 1 de enero de 2024. Una vez más, decimos, Buenos Aires es el único puerto con tarifas reguladas que tiene el sistema. Y esto es así desde el 93, cuando Buenos Aires representaba el 100% de la oferta portuaria y para garantizar la competitividad entre las 6 terminales concesionadas entonces, se fijaron tarifas máximas. Hoy la competencia es floreciente y Buenos Aires solo tiene el 45% de la oferta. La Administración Nacional tardó 20 años en reconocer la competencia del mercado. Pasaron al menos 6 presidentes y más del doble de ministros de transporte. Clara prueba de que el puerto no está en la agenda de prioridades, como tampoco lo estuvo el comercio exterior en todo este tiempo. Y de esta manera, con el puerto nuevo que ya quedó bien viejo, nos despedimos. Contanos qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Este fue otro episodio de Lacaut Trade Talks, un podcast de Lacaut. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lacaut Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontrarnos en nuestra web lacaut.com.ar.